Hablar un poquito de peronismo, después hablamos del gobierno. Me gustaría hablar de otro también. No, lo otro sí, una sola pregunta. Porque vos el otro día dijiste, me parece que la unidad y todo en el 17 no se llega. Yo no soy muy optimista con respecto a la unidad y no sé si incluso están dadas las condiciones políticas y el contexto. Yo soy más de la idea de que el peronismo se tiene que reconstruir, se tiene que encontrar nuevos liderazgos, tiene que regenerarse, tiene que renovarse en muchos aspectos. Y eso no es una tarea sencilla, es una tarea que lleva mucho tiempo, es una tarea que evidentemente implica, por un lado, reconocer lo que nos ha pasado. Hemos perdido los principales distritos, la provincia de Buenos Aires fundamentalmente, hemos perdido la nación, y eso implica toda una serie de plataformas hacia el futuro, de encontrar liderazgos. Nosotros estamos trabajando en esa línea, creemos que tenemos que mirar hacia adelante, tenemos que mirar hacia el futuro, y en todos los aspectos, en el proceso de pensar una Argentina distinta, un desarrollo de la Argentina distinta, como también en encontrar nuevos liderazgos, ¿no? Diego, recién le preguntábamos a Álvaro González, yo hablaba de lo que me parece a mí que es la falta de comunicación. A vos te tocó estar en el Ejecutivo, en el ANSES, te toca ser diputado ahora. ¿Vos cómo ves? ¿Hay falta de diálogos? No. ¿Caminan caminos separados? Yo difiero, a ver, dos o tres cosas. Para mí, estos errores no tienen que ver con falta de comunicación, no son errores, es una metodología del gobierno. Pues sí, es una mecánica de decisión. 1, 2, 3, 4, sí. Pero cuando son muchos errores, yo empiezo, cuando la virtud es volver atrás, yo me parece que en definitiva es una cuestión, una metodología, si pasa, pasa, y si la oposición, como pasó esta vez, en donde nos encontramos en el medio de la discusión, yo estuve 7 años en la ANSES, Massa estuvo casi 7 años en la ANSES, nos encontramos, pretender que nadie se enterara claro, de eso, absolutamente, me parecía algo, nos parecía ahora, algo. Pretender saltear el Congreso, entonces, nunca vas a poder prosperar si lo pretendés saltear, yo creo que, ¿no? Pato, yo creo dos o tres cosas. Primero, que es una metodología, que estos no son errores, que ellos efectivamente están buscando una modificación del régimen previsional y no saben cómo hacerlo. Bueno, quedaron en mandar al Congreso la ecuación ahora para la ecuación discutirlo. Está bien, yo te puedo asegurar que la ecuación está bien. La ley de movilidad jubilatoria se discutió en el año 2008, ¿se acuerdan? Esa discusión muy fuerte. Se aplicó por primera vez en el año 2009. Con la oposición presentando otra metodología. Otra metodología. Después hubo un gran consenso social. La propia oposición dijo, es buena esta ley. Sí. Hubo otras leyes que se utilizó ese índice porque eran buenos. Favoreció a los... Claro, asignaciones familiares, asignación universal, progresar. Favoreció a los jubilados, excepto en el año 2014, que dio un poquito por debajo de la inflación, la real, ¿no? La del supermercado, no estoy hablando de la de INDEC. Y en el año de 2016, que dio muy por debajo, el año que pasó estos aumentos, sí. Lo cierto que es algo consensuado, la Corte Suprema la legitimó. Entonces, yo creo que las cosas que son políticas de Estado hay que cuidarlas, hay que respetarlas. ¿Por qué crees vos que el gobierno... Hay sectores del kirchnerismo que dicen quieren volver a la jubilación privada? Hay otros sectores que dicen quiere bajar las jubilaciones porque le falta guita. ¿Qué crees? Yo creo que el gobierno busca algún tipo de modificación del régimen previsional. De hecho, hay una ley... ¿Para qué? Bueno, de hecho hay una ley que establece que en 3 años tiene que haber un nuevo régimen previsional y tiene que convocar a todos los actores a la discusión de esa ley. Yo no sé por qué el momento es una decisión del gobierno. Lo que sí tengo claro es que nosotros desde la oposición vamos a poner un límite a las medidas que perjudiquen fundamentalmente a todos los argentinos y fundamentalmente a los más humildes y a los jubilados. Mire, esto se dio en un contexto, en la discusión del correo, porque por un lado, el Estado tiene indicaciones de darle facilidades a una deuda que tiene un empresario que además es el papá del presidente. Sí. Y que las acciones fueron transferidas a sus hijos. El presidente lo que dijo es, se va a cobrar lo que se puede. Bueno, el Estado tiene que cobrar lo que corresponde. Y el Estado tiene que tener una conducta fuerte en ese sentido. Y el Estado, como bien lo dijo usted, Charlie, a lo largo de la exposición, tiene que resolver las cuestiones de intereses, de conflicto de intereses. Acá no hay ningún procedimiento, acá hay que cumplir la ley. Bueno. El artículo 2 de la ley de ética pública es clara. Y esto es una empresa en donde hay una vinculación entre presidentes. Entonces yo lo que digo es, fortaleza contra los jubilados, no hay ningún problema en cambiar la fórmula, que nos enteremos un día después o en el medio de la discusión de un congreso. 20 pesos para un jubilado es mucho. Aparte no solo son 20 pesos, sea 1 o 20, bueno, sino son miles de millones de pesos que se sacan del mercado de consumición. Comparagay dijo, bueno, hay que dejarse los aumentos, son 2 porciones de pizza. Claro, lo que digo es una filosofía, es una lógica. Y por otro lado, mano blanda, facilidades para los grandes empresarios.
no sé si vos hablaste de gobierno de CIOs, gobierno de ricos. Yo digo una frase del otro día. Yo creo que no es un gobierno de CIOs, Charlie. No termina de romperse, digo, ¿no? Es la imagen que no termina de romperse. Bueno, y aparte son decisiones que toman, porque justamente contra el poder económico, 16 años para pagar una deuda con una tasa de interés del 7%. Con los jubilados, 3.000 millones en una decisión resolutiva. Entonces, que no se enojen cuando le decimos que es un gobierno para ricos, lo expresan en sus actos. Y vuelvo a repetir, para mí no es un gobierno de CIOs, es un gobierno de pasantes. Te copias de Clarín. Sí. No. Clarín se copia de mí. Clarín se copia de mí. Una pregunta, que es la siguiente, ¿no? Esto se ha polarizado mucho, hoy hablábamos antes con Daniel, cosas que uno percibe en la calle, por ejemplo. Hay una gran centralidad de Cristina Fernández y una gran centralidad de Macri. En términos políticos, ¿queda espacio para alguna otra cuestión? Yo creo que sí. Yo creo que el gobierno, tanto el gobierno... Pero reconocés que hay una centralidad, digo, yo creo que el tema, ¿no? ¿Tampoco? Yo creo que son tantas posturas del kirchnerismo como del macrismo, y que van llevando un escenario de esa naturaleza. Coincido, claro. Yo creo que el escenario electoral es mucho más complejo, que en este año, que es un año electoral, seguramente va a haber distintas... Primero que es un año en donde votan por distritos. Lo que pasa en Salta, en Jujuy, no necesariamente tiene que ocurrir lo mismo que ocurre en la provincia de Buenos Aires. El gobierno tiene un valor nacional, es un gobierno que absolutamente. Y nosotros creemos que hay que trabajar muy fuerte, no solo en todos los distritos, sino fundamentalmente en poner límites, en hablar del futuro, porque la Argentina necesita una luz de esperanza, porque evidentemente han ocurrido cosas en donde están generando un proceso de disolución muy grande, porque acá no es solamente las decisiones que toma el gobierno, acá las pymes no están funcionando. Acá hay menos laburo, la gente no llega a fin de mes. Mañana hay un pedido de emergencia textil porque están cerrando fábricas ahí. Pero ya hablás con los textiles, pero también hablás con los sectores informales. Lo va a explicar muy bien Daniel cuando dice no hay changas. Claro. Los sectores informales están en dificultades muy grandes. Y perdóname, Entonces acá hay una situación económica muy compleja en donde tiene que haber lucidez de los argentinos. No entremos en la mediocridad si es Macri o Cristina. Hay alternativas mejores. Una pregunta al bocio economista, digo. Los peajes. Uno entiende que hay que actualizar tarifas, a lo mejor hay que actualizar peajes seguro, pero ¿hay que hacerlo ahora? ¿Va a implicar mucho? Le voy a contestar lo mismo que el discurso cuando aprobamos el presupuesto, en donde hicimos un montón de modificaciones. Si el gobierno pretende que la inflación de este año sea 17%, el primero que tiene que dar el ejemplo es el gobierno. No pueden aumentar las tarifas al 60%, los peajes. El primero que tiene que efectivamente dar señales en que va a ser el 17% es el gobierno. Con lo cual, Diego, ya se lo hemos pedido políticamente, se lo hemos pedido públicamente. Ahora bien, Diego, no sé qué pretende el gobierno. Un minuto, pero digo, en la intimidad del gobierno ya no hablan de 17, hablan de 20. Bueno, y los sindicalistas hablan de más. Dale, nos queda un minuto. No, nada de eso, digo. La verdad que vos creés que había que tener un aumento acorde, porque la verdad que uno no lo entiende. Yo creo, aparte había una realidad. Uno de los peajes fue despiadado, la verdad. No solo de los peajes, sino de las tarifas. Las empresas pedían aumento entre el 30 y el 40% y aumentaron 60%. El agua que más aumentó va a volver a aumentar. Por eso, yo creo que se está viviendo un momento muy complicado en la Argentina. Esperemos que el presidente de la Nación escuche a la política, fundamentalmente. La política muchas veces percibida como parte de la sociedad, como parte del problema y no la solución. Y nosotros tenemos que trabajar para ser parte de la solución, y eso va a ser una tarea muy difícil. Lo que sí tengo claro es que es necesario que la Argentina pongamos objetivos claros y que este gobierno, esta última semana es preocupante porque se muestra casi diría a la deriva. Ahora yo pregunta para vos, Patito, y para él. ¿Crees que este gobierno, este sistema de decisiones de Macri quiere gobernar sin el Congreso? DNU de ART, pero después volvemos con... Yo creo que es necesario que el gobierno entienda que tiene que respetar los tiempos parlamentarios, que tiene que respetar el volumen político. Y lo dijo claramente Álvaro recién, nosotros... vivimos una cuestión de negociación permanente, nosotros no somos irracionales bajo ningún punto de vista, priorizamos la Argentina por encima de los intereses de cada uno de nuestros espacios políticos. Para nosotros hubiese sido mucho más fácil no trabajar y oponernos, como hacen otros sectores cada vez más minoritarios. Nosotros creemos que hay que trabajar por la Argentina. Ahora bien, sabemos y somos conscientes que el gobierno tiene que cambiar el rumbo. Sí, Charlie, con esto termino. Si vos me preguntás cuál es la frase que más te preocupa del presidente en la conferencia de prensa, cuando dijo que íbamos por el buen camino. Yo creo que... Él está convencido. Él está convencido, y me parece que la gran mayoría de los argentinos no solo están desilusionados, sino que advierten que el camino no es este,
que efectivamente el gobierno tiene que reaccionar y tiene que encontrar un camino sobre la base del trabajo, del empleo, de la construcción y del salario interno. La Argentina no crece si el salario no crece, y eso es una historia que hay que mirar en la Argentina y que hay que poner todo el esfuerzo en ese sentido. Diego, gracias por haber venido. No, gracias a Diego Bocio, muchas gracias. Vamos a estar en un ratito con Daniel Arroyo, que ya está acá. Ahora los datos políticos.